¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Llegamos al final de la vida de San Pablo con esta catequesis que quiero compartirles que pronunció el Papa el Papa Benedicto, allá en el año 2009, precisamente sobre el martirio de San Pablo. En aquella ocasión el Papa Benedicto decía a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, les decía: la serie de catequesis sobre la figura de San Pablo ha llegado a su conclusión. Hoy queremos hablar al final de su vida terrena. La antigua tradición cristiana testifica unánimemente que la muerte de San Pablo tuvo lugar como consecuencia del martirio sufrido aquí en Roma. Los escritos del Nuevo Testamento no recogen el hecho. Los Hechos de los Apóstoles terminan su relato aludiendo a la condición de prisionero del apóstol, que sin embargo podía recibir a todos aquellos que lo visitaban. Solo en la segunda carta a Timoteo encontramos estas palabras suyas premonitorias: porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. Ya ha llegado el momento de desplegar las velas. Aquí se usan dos imágenes: la cultual del sacrificio, que ya había utilizado en la carta a los Filipenses, interpretando el martirio como parte del sacrificio de Cristo, y la imagen de los marineros de soltar las amarras. Dos imágenes que juntas aluden discretamente al acontecimiento de la muerte y de una muerte cruenta. El primer testimonio explícito sobre el final de San Pablo nos viene de la mitad de los años 90 del siglo I y por tanto poco más de 30 años después de su muerte efectiva. Se trata precisamente de la carta que la Iglesia de Roma, con su obispo Clemente I, escribió a la Iglesia de Corinto. En este texto epistolar se invita a tener ante los ojos el ejemplo de los apóstoles, e inmediatamente después de mencionar el martirio de Pedro, se lee así: por los celos y la discordia, San Pablo se vio obligado a mostrarnos cómo se consigue el premio de la paciencia. Arrestado 7 veces, exiliado, lapidado, fue el heraldo de Cristo en Oriente y en Occidente, y por su fe consiguió una gloria pura. Tras haber predicado la justicia en todo el mundo y tras haber llegado hasta el extremo de Occidente, sufrió el martirio ante los gobernantes. Así partió de este mundo y llegó al lugar santo, convertido así en el mayor modelo de paciencia. Esta carta, pues, de San Clemente, Papa, que dirige en esta carta a los Corintios. La paciencia de la que habla es expresión de su comunión con la pasión de Cristo, de la generosidad y constancia con la que aceptó un largo camino de sufrimiento hasta poder decir: llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. En el texto de San Clemente hemos escuchado que San Pablo habría llegado hasta el extremo de Occidente. Se discute si esto alude a un viaje a España que San Pablo habría realizado. No existe certeza sobre esto, pero es verdad que San Pablo en su carta a los romanos expresa su intención de ir a España. Romanos 15, 24. En cambio, es muy interesante en la carta de San Clemente la sucesión de nombres de Pedro y Pablo, aunque están invertidos en el testimonio de Eusebio de Cesarea,
en el siglo IV, el cual hablando del emperador Nerón, escribe: durante su reinado fue decapitado, precisamente en Roma, y Pedro fue allí crucificado. El relato está confirmado por el nombre de Pedro y de Pablo, que aún hoy se conserva en sus sepulcros en esta ciudad, en la ciudad de Roma. Eusebio continúa refiriendo la declaración anterior de un presbítero romano llamado Gallo, que se remonta a inicios del siglo II, que dice: yo te puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía Ostiense, allí encontrarás los trofeos de los fundadores de la Iglesia. Testimonio del siglo II. Los trofeos son los monumentos sepulcrales y se trata de las mismas sepulturas de San Pedro y de San Pablo, que aún hoy veneramos tras 2 milenios en los mismos lugares, aquí en el Vaticano, por lo que respecta a San Pedro, y en la Basílica de San Pablo extramuros, en la Vía Ostiense, por la que atañe al apóstol de los gentiles. Lo que sí es cierto es pues la mención que se hace en otro escrito. Hay un escrito que se llama Hechos de Pablo, a finales del siglo II, es el año 190, y en este libro, que obviamente no es un libro canónico, no es un libro que entró en la lista de los libros inspirados, pero que es un libro interesante por este dato histórico que aporta. En este escrito, Hechos de Pablo, dice que Nerón lo condenó a muerte por la decapitación, ejecutada inmediatamente después. La fecha de la muerte de Pablo varía ya en las fuentes antiguas, que la sitúan entre la persecución desencadenada por Nerón mismo tras el incendio de Roma en julio del año 64 y el último año de su reinado, es decir, el 68. El cálculo depende mucho de la cronología de la llegada de San Pablo a Roma, un debate en el que no podemos entrar aquí. Tradiciones sucesivas precisarán otros 2 elementos. Uno, el más legendario, es que el martirio tuvo lugar en las Aquae Salviae, en la Vía Laurentina, con un triple rebote de la cabeza del apóstol, cada uno de los cuales causó la salida de un chorro de agua, por lo que el lugar desde entonces hasta ahora se llama Le Tre Fontane. El otro, en consonancia con el antiguo testimonio ya mencionado del presbítero Gallo, es que de su sepultura tuvo lugar no solo fuera de la ciudad, en la segunda milla de la Vía Ostiense, sino más precisamente en la hacienda de Lucina, que era una matrona cristiana. Aquí en el siglo IV, el emperador Constantino erigió una primera iglesia después muy ampliada entre los siglos IV y V por los emperadores Valentiniano II, Teodosio y Arcadio. Después del incendio de 1800 se erigió aquí la actual Basílica de San Pablo extramuros. Otro aporte que dan importante sobre la vida de Pablo, sobre su martirio, son los padres de la Iglesia, que lo consideran como un verdadero maestro y apóstol de los gentiles. El primer comentario patrístico que ha llegado hasta nosotros sobre un escrito del Nuevo Testamento es el del gran teólogo alejandrino Orígenes, que comenta la carta de San Pablo a los romanos. Por desgracia, este comentario solo se conserva en parte. San Juan Crisóstomo, además de comentar sus cartas, escribió de él sus 7 panegíricos
memorables. San Agustín le deberá el paso decisivo de su propia conversión y volverá a San Pablo durante toda su vida. De este diálogo permanente con el apóstol deriva su gran teología católica y también la protestante de todos los tiempos. Santo Tomás de Aquino nos dejó un hermoso comentario a las cartas paulinas que constituye el fruto más maduro de la exégesis medieval. Pues aquí está la figura de Pablo vista desde la perspectiva del Papa Benedicto XVI. Son testimonios que él retoma, sobre todo del finales del siglo I, con San Clemente I Papa, este escrito del presbítero Gallo, también otro testimonio importante. Luego este libro, Hechos de Pablo, finales del siglo II, sobre todo el testimonio de los santos de los padres de la Iglesia, Orígenes y más tarde San Juan Crisóstomo, San Agustín y demás padres de la Iglesia que atestiguan del martirio de San Pablo en Roma en tiempos de Nerón. Pues con esto cerramos pues estas cápsulas sobre San Pablo y que nos quede ese grato sabor, un hombre que pasó por este mundo haciendo el bien, un hombre que se dejó tocar por Cristo y se convirtió en el gran apóstol, en el gran evangelizador de los paganos. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, en Facebook, ahí estamos todos los martes desde temprana hora. Continuaremos nuestras catequesis en los próximos capítulos. Abordaremos las cartas de San Pablo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.